estímulos. Igual que el anterior, va a ser de C2 para abajo, el segmento C2 para abajo. Vamos aquí a dibujarle, además, entonces, otros segmentos. Okay, de la medula lumbar, torácico, cervical. Igual, vamos a hacer el ejemplo como si estuviéramos recibiendo los estímulos del lado izquierdo, y esto va a ser izquierdo y esto va a ser derecho. Llega el estímulo, va a ser captado por nuestros receptores y nuestra neurona sensitiva primaria, periférica, que va a tener su soma en el ganglio de la raíz dorsal. ¿A dónde va a llegar? ¿A qué porción de nuestra médula va a llegar? Al asta dorsal. Al asta dorsal, precisamente, ¿no? Acuérdense que nuestra asta dorsal va a ser la que está integrando nuestros estímulos sensitivos. Y en específico, ¿en qué núcleo va a llegar? A la sustancia gelatinosa. Sustancia gelatinosa, o también conocido como de Rolando. gelatinosa o de Rolando. ¿Sí? A este punto de nuestra asta dorsal. Luego, ¿qué va a suceder, doctores? ¿Hace sinapsis, no hace sinapsis o qué va a pasar? Hace sinapsis con la neurona secundaria. ¿Y a dónde va a llegar, doctor? Hace sinapsis aquí, luego Se va a ir hacia la comisura blanca anterior, donde se va a dar la decusación. comisura blanca anterior, donde va a decusar. ¿Y a dónde va a llegar? ¿A dónde va a llegar? Al funículo lateral. Al funículo lateral. Funículo lateral. Por eso, acá quedamos el término espinotálamo lateral. Sí, va a llegar a nuestro funículo lateral. La espinobulbotálamo cortical o de cordones posteriores es al funículo posterior. Esta espinotálamo lateral va a llegar a nuestro funículo lateral. Pero vean que a comparación de la anterior, doctores, la anterior se decusó hasta bulbo. Acá estamos viendo que la decusación es inmediata, en médula espinal. Luego, doctores, se decusa, llega a nuestro funículo lateral. ¿Qué sucede? Asciende hasta médula oblonga. Y luego, doctor, nada más a médula oblonga y ahí se queda. Esto es médula oblonga. Pues llega a la región dorsal, al núcleo ¿Al núcleo qué? olivar. Ok, bueno. Acá ya no es tan importante que sepan tan específico qué parte, que sepan que es en las porciones laterales a nivel del tallo. Acá vemos justo este núcleo que está en forma de C, que es prácticamente nuestros núcleos olivares. Entonces va lateral, dorsolateral a nuestro núcleo. Acá dorsolateral se va a seguir. Va a ascender de forma dorsolateral en puente. Acuérdense que está el lemnisco medio, que prácticamente es esta estructura que vemos aquí. Va a estar también lateral al lemnisco medio y dorsolateral sigue siendo acá a nivel de médula de este mesencéfalo. O sea, siempre se va lateralmente. Por eso también es espino tálamo lateral. Se va a llegar
Siempre lateral. ¿A qué núcleo va a llegar? El tálamo, quedamos. ¿Ventral qué? Posterolateral. 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 Y ahí hace sinapsis y relevo con la tercera neurona, tálamo cortical, terciaria, y va a llegar al área 3, 1 y 2 de Brodmann, nuevamente. ¿Sí, doctores? A ver, doctora Ingrid, si me puede explicar la vía. Tiene apagado su micrófono. Perdón, doctor. Pues bueno, primero va a llegar la señal a los receptores en este caso, de dolor y temperatura, que son los de Ruffini y los de Krauss. Y después va a pasar al ganglio y va a llegar hasta dorsal, a la sustancia gelatinosa. Después se va a decusar en la médula espinal y va a llegar al funículo lateral. Y pues va a ascender hasta el tálamo de forma dorsolateral. Hasta el tálamo, de forma dorsolateral y luego. En el tálamo va a llegar a los núcleos ventral posterior lateral, ventral posterior lateral. Y después va a ser sinapsis y va a llegar a la corteza, a las áreas de Brodmann 3, 1 y 2. 3, 1 y 2. A ver, doctora Ingrid, ¿en dónde quiere poner la lesión? ¿Dónde quiere poner la lesión para esquematizar esta vía? En la médula oblonga. ¿Del lado izquierdo o del lado derecho? Del lado derecho. Ok, del lado derecho. Acá su compañera dice que aquí va a estar la lesión, puede ser un tumor, puede ser un EBC isquémico, hemorrágico. Ya es más sencillo para ustedes poder identificar dónde se va a perder la sensibilidad del dolor y de la temperatura. Que por cierto, ¿cómo se llamaría la pérdida del dolor y la temperatura? La pérdida de la capacidad de poder percibir el dolor y la temperatura. También había sido una de sus tareas. ¿No? ¿Nadie investigó? Anestesia o hipoestesia en el caso de que esté disminuido. Pérdida total, anestesia o hipoestesia. Bueno, entonces, ¿de dónde vamos a encontrar la pérdida del dolor y la temperatura? Izquierdo y derecho. ¿Dónde vamos a perder esta sensibilidad? A ver. Bien. ¿Quién, perdón? No, que bueno, yo digo que sería del lado izquierdo. ¿Por qué, doctora? ¿Por qué perdería la lesión del lado izquierdo? Porque es antes de que se decuse. Antes de que se decuse. ¿Dónde se decusó? En la médula espinal. Ya se decusó, ¿no? Entonces. ¿O no se ha decusado? Es que dijo, es antes de que se decuse. No, ya se decusó. Ah, sí, perdón. Sí, ya se decusó. Ya se decusó. Entonces, ¿dónde voy a tener yo la afección Del lado izquierdo. del lado izquierdo? Ok. Comenta su compañera que va a estar aquí en el hemicuerpo izquierdo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo, doctores? ¿O alguien que esté en contra? Doctora Katia, ¿de acuerdo? Es en el lado contralateral, porque ya se decusó.
Entonces, O sea, usted dice que está del lado derecho. sí, sí. Es que no recuerdo, no escuché si la lesión está en el izquierdo o en el Acá derecho. acá está el tumor del lado derecho de médula oblonga. Esa mancha aquí azul Ah, es el ok. tumor. Sí, entonces es del lado izquierdo. Estoy de acuerdo. Izquierdo, de acuerdo. A ver, doctora Carla Bernal, Igual, según yo, es en el izquierdo. doctora Paulina, Sí, doctor, yo también estoy ¿de de acuerdo? acuerdo. ¿Todos están de acuerdo? Sí, ya, bueno, creo que les quedó ya claro con el ejemplo previo. Ya no fue tan difícil poderlo identificar. A ver, doctora Katia, ¿dónde quiere poner la lesión? En puente, En puente. ¿Y en qué parte? ¿De izquierda o derecha? izquierda. Dígame usted, ¿dónde estaría la afección? Estaría también en el lado derecho. También, no, No, en el contralateral, que sería el derecho. sería el lado derecho, ¿no? Doctor Carpio, a ver, ejemplo. Ahora, ejemplo a nivel medular. Pónganos dónde está la lesión a nivel medular. Sería el médula espinal. No, sí, pero ¿en qué? Torácico, cervical, ¿qué segmento medular quiere poner la lesión? Torácico. Torácico, ¿qué torácico? ¿T qué? ¿T1, T10, T11, T12? ¿Qué T? T10. T10. Compañero dice que está en T10. ¿Izquierdo o derecho? Izquierdo. Izquierdo. Déjame ponerlo aquí en azul como lo estamos viendo. Izquierdo. Izquierdo. ¿Dónde estaría la lesión, doctores? A ver, usted, doctor. Usted, doctor, Carpio. Seguiría en el lado izquierdo de la lesión. O sea, ¿es ipsi o contralateral a la lesión? No, es ipsi. Ipsilateral. ¿Por qué ipsilateral? Porque aún no llega a la decusación, que es en médula espinal. Entonces, es del lado ipsilateral. Y en este sentido, entonces, ¿en qué parte? Dijo T10. ¿En qué parte va a estar la afección? De que no se va a poder obtener sensibilidad del tacto, temperatura, perdón, del dolor, temperatura. Del Sería de ombligo para la abajo. parte. Ajá. ¿De dónde? ¿De Del dónde? ombligo para abajo. El ombligo para abajo. ¿Sí? ¿Sí quedó claro, doctores? Ipsilateral si es en médula espinal. Si es por arriba de la decusación, es contralateral. ¿Dónde está la decusación? Quedamos que está a nivel medular. Medular. Si es en puente, si es en médula oblonga, si es en mesencéfalo, si es en corteza o en tálamo, va a ser del lado contralateral. Contralateral a la lesión. ¿Dudas? ¿O todo quedó claro en esta vía? Ok, bueno, nos vamos entonces a la siguiente. ¿Qué otra les dejamos investigar, doctores? Ya vimos espino tálamo cortical, ya vimos espino tálamo cortical, espino tálamo lateral, espino tálamo ventral. Ventral. Ya se imaginarán por qué será ventral. Bueno, ¿qué es lo que vamos a percibir con esta vía espino-tálamo ventral? ¿Qué nos falta? Ya Tacto vimos grueso y presión. tacto grueso, ya habíamos visto tacto fino, faltaba tacto grueso.
Ya habíamos visto vibración, faltaba presión. Tacto grueso y presión. ¿Qué tipo de receptores van a ser para cada uno de estos? Tacto grueso, quedamos que era. De Merkel. Y de presión. Así. Sí. Está por nuestra neurona, sensitiva periférica, el ganglio de la raíz dorsal, y a qué porción de nuestra médula va a llegar. Al asta dorsal. La asta dorsal igual, todo hasta dorsal, y luego del asta dorsal, ¿a qué núcleo en específico? ¿Se acuerdan que el anterior, espinotálamo lateral, era el núcleo de Rolando, sustancia gelatinosa de Rolando? ¿A cuál va a ser? ¿A qué núcleo va a ser? ¿Al núcleo propio? Al núcleo propio. ¿O de? ¿Qué otro nombre recibe? De Clark. Propio o de Clark. Nuestra dorsal. Y luego hace sinapsis igual que la anterior. ¿Y hacia dónde se va, doctores? Si es espinotálamo ventral, ¿por dónde ascenderá? A la comisura blanca anterior. Bueno, se va a decusar también, se va a decusar a nivel de médula espinal. ¿Y a dónde va a llegar? Al funículo ventral. Al funículo ventral, ¿no? O al cordón ventral. Sí, esta es una diferencia entre las vías. Unos llegan a cordones dorsales, otro cordón lateral y este al cordón ventral de la médula espinal. Recuerden que el único que no se decusó fue el espino bulbotálamo cortical, que llegó directamente al cordón posterior, ascendió y fue hasta médula oblonga donde se decusó. Estas dos últimas vías se están decusando a nivel de la comisura blanca. Y luego, entonces, este asciende a través de esta porción que se conoce como cordón o funículo ventral. Y luego, doctores. Va a ascender por la parte medial. Acá, de este lado, estamos viendo, acuérdense, aquí está nuestro núcleo olivar. Va a pasar por la porción medial de nuestro núcleo olivar a nivel de médula oblonga. Sigue pasando también junto al lemnisco, pero va a ser, en vez del lemnisco medio, va a ser el lemnisco espinal a nivel de puente, y en ese encéfalo, ahora sí, lateral a lo que es el lemnisco medio. Va a llegar también a nuestro núcleo ventral postero lateral. Ay, lo puse al revés. Dislexia. De ahí, recordar que está la tercera neurona, 3, 1 y 2. De pronto. Lo mismo que el anterior, doctores. El ejemplo de las lesiones va a ser igual que el anterior. El espinotálamo lateral, nada más la única diferencia aquí es la porción por donde asciende, pero es prácticamente lo mismo. ¿Sí? No quedaría duda, o si quieren que pongamos ejemplos, realmente es lo mismo que la espinotálamo lateral. Ok, muy bien. Entonces, ¿dudas, doctores? De esta, pues fue sencilla, ya con la espinotálamo lateral, con lo previo, pues ya fue más sencillo. Ok, bueno, vamos a las siguientes. ¿Cuál nos faltaría?
¿Cuáles nos faltarían, doctores? La espinocerebelosa dorsal y ventral y la vía trigeminal. Ok, nos faltan entonces espinocerebelosas dorsales. ¿Qué es esto de las espinocerebelosas dorsales? La dorsal. Espinocerebelosa dorsal. ¿Qué tipo de estímulos va a percibir? ¿Qué tipo de estímulos, doctores? ¿No? ¿Nadie revisó? Sensibilidad muscular y articular. O sea, sería propiocepción, ¿no? ¿Consciente o inconsciente? Inconsciente. 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 Acuérdense que la espinobulbotálamo cortical o de los cordones posteriores llevaba propiocepción de tipo consciente. Nos faltaba la inconsciente. ¿Sí? Inconsciente. Y recuerden que cuando es inconsciente se va a integrar a nivel del cerebelo. No se va a integrar a nivel de corteza cerebral. Entonces, a diferencia de las anteriores, estas son las únicas que no van a llegar a la corteza propiamente. A ver, ¿quién estudió la vía? ¿Qué nos puede decir? Bueno, los receptores ya habíamos dicho, los relacionados a la propiocepción, el uso muscular, el órgano tendinoso de Golgi y los receptores articulares, esos tres. Luego es captada por nuestra neurona sensitiva primaria o periférica, tiene su soma en el ganglio de la raíz dorsal. ¿Y a dónde va a llegar? ¿A dónde llega, doctores? ¿Nadie lo investigó? Al asta ventral. ¿Al asta ventral? Bueno, es que no encontré esa parte, solo encontré que llegaba a lo que era el funículo dorsal. A ver, ventral, acuérdense, ¿cuáles eran las funciones del asta ventral? Doctora Katia, ¿cuáles eran las funciones? Funciones motoras. Exacto, ¿no? Entonces, no llega al asta ventral. Tiene que... Entonces, no Ajá. que es la misma que las demás, llega al asta dorsal y de ahí pasa a lo que es el funículo dorsal. Y de ahí llega a nuestro funículo dorsal. Y luego, doctor, ¿o alguien no encontró algo diferente? Doctores, ¿de acuerdo a lo que ustedes encontraron, doctores? Porque si no, tampoco se trata de que todo se lo estemos brindando nosotros. ¿Ya no lo investigaron, doctores? Doctora Paulina. No, doctor, esa ya no la revisé. Doctora Katia, ¿iba a hablar? Sí, doctor, ¿se trata del trayecto que pasa por el trigémino? No, esa es la vía trigeminal. Ah, Bueno, llega al asta dorsal, al núcleo de Clark,
De ahí asciende lateral a través del funículo lateral, asciende ipsilateral, hace su sinapsis aquí en el asta dorsal, asciende del mismo lado, ¿sí? Por a través de los cordones laterales o el funículo lateral. ¿Dónde llega? ¿Hasta dónde llega? A médula oblonga. ¿Cómo se conectará a través de cerebelo? Médula oblonga. ¿Cuáles eran estas vías de acceso entre tallo cerebral y cerebelo? ¿Qué nos conectaba? ¿Qué eran estas estructuras que nos conectaban? Tallo con cerebelo. ¿Pedúnculos? ¿Los qué? ¿Pedúnculos? Exactamente, los pedúnculos. Los pedúnculos cerebelosos. Recuerden que hay funículos cerebelosos superiores que van a conectar médula, mesencéfalo con cerebelo, medios, puente con cerebelo, y médula oblonga, los inferiores con el cerebelo. Entonces se va a conectar a través de los pedúnculos cerebelosos inferiores. ¿Sí? O sea, de médula oblonga, quedamos que esto es médula oblonga, esto es puente y esto es mesencéfalo. Se va a conectar de médula oblonga directamente al cerebelo. ¿Sí? Y llega a la parte intermedia del cerebelo. Prácticamente ahí termina nuestra vía. ¿Qué le notan de diferencia a las anteriores? De diferencia. ¿Qué hay de diferencia? Que no no hay se decusa. bifurcación. Exactamente, no se decusó. Vean que esta es la única vía que no se decusó. La espinocerebelosa dorsal, propiocepción consciente. Perdón, no consciente. No es la única vía relacionada a la propiocepción no consciente. También está la espinocerebelosa ventral. Ya voy a borrar aquí. Entonces, espinocerebelosa ventral. Este es cerebelo. Cerebelosa ventral. ¿Alguien leyó sobre esta vía? ¿O tampoco la tienen? Bueno, para irnos rápido, los mismos receptores que la anterior. Acá va a llegar a nuestro asta dorsal. Diferencia con la anterior. Esta sí se va a decusar. Se decusa a nivel del asta, perdón, de nuestro comisura anterior, blanca anterior. ¿Y por dónde va a ascender? ¿Por dónde creen? Por el ventral, ¿no? Nuestro cordón ventral. ¿A dónde va a ascender? Diferencia del anterior, ¿a dónde quedamos que llegaba a nivel de tallo cerebral? ¿Hasta dónde llegaba? Médula oblonga. Hasta médula oblonga, ¿sí? Hasta médula oblonga. Este, a diferencia, va a llegar hasta lo que es el puente, un piso más arriba. Asciende, ingresa, entonces, al cerebelo. ¿Y qué es lo que va a suceder? Esta vía también se le conoce como doble cruzada o de doble decusación. A comparación de todas las anteriores, sí veíamos que había decusación, una decusación. Esta tiene doble decusación. La primera fue aquí, a nivel de médula espinal. La segunda va a ser a nivel de cerebelo. Se decusa al hemisferio contralateral, al cerebelo contralateral. Y si se dan cuenta, va a llevar información ipsilateral, ¿no?
Al fin y al cabo, hizo doble decusación y la información va a ser ipsilateral. Al igual que la anterior, que también es ipsilateral. Pero aquí la diferencia fue la doble decusación. Muy bien, entonces déjenme borrar, déjenme dejar proyectar. Geminal. Ahí ya ven la presentación, doctores. Sí, doctor. Ya. ¿Qué leyeron en relación a esta vía trigémino tálamo cortical? A ver, ¿qué información ya vimos que llevan las otras vías? ¿De dónde? ¿De qué segmentos del cuerpo? Básicamente todo lo que está por debajo de C2 en el De cuello. C2 para abajo, ¿ok? De C2, o sea, es de cuello, extremidades superiores, tronco, extremidades inferiores. Nos falta todo el rostro. El rostro va a estar específicamente conducida a la sensibilidad por el trigémino y a través de diferentes vías del trigémino. Entonces, aquí en este esquema, pues tenemos prácticamente la vía trigémino tálamo cortical. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A ver, déjenme ver. No sé por qué nos da. Ahí está. La información aquí del rostro va a llegar a un ganglio que no es el ganglio de la raíz dorsal, porque ya no estamos hablando de médula espinal. ¿Alguien recuerda o vio cómo se llama el ganglio del nervio trigémino? De Grasser. Ah, de Gasser. Ajá. Al ganglio de Gasser. Y de hecho, este ganglio, doctores, bueno, ya veremos algunas funciones en síndrome trigémino. Bueno, estamos aquí, va a ingresar a través del ganglio de Gasser y va a llegar a la médula, al tallo, ¿Sí? ¿A qué porciones del tallo? Pues va a depender de las funciones. Entonces, B1, acuérdense, B1 no es tanto de B, ya se le quedó con la letra B, pero es de quinto, ¿no? De quinto par. B1, B2, B3. ¿Me recuerdan qué era cada uno de estos? B1, rama qué, B2, rama qué y rama 3, ¿de qué? Oftálmica, maxilar y mandibular. Pálmica, maxilar y mandibular. ¿Sí? Estas son las tres porciones, las tres ramas. Y bueno, acá estamos poniendo que esta va a llegar a diferentes núcleos. Dependiendo de la información, recordarán que el trigémino a nivel del tallo cerebral tiene diferentes núcleos. El núcleo mesencefálico, como su nombre lo dice, a nivel del mesencéfalo, el mesencefálico va a llevar la sensibilidad de propiocepción, tanto consciente como inconsciente. Luego tenemos el núcleo principal. Núcleo principal que va a llevar esta información de tacto fino y el haz espinal, que cuál nos faltaría. ¿Qué funciones sensitivas nos faltarían? Doctor Alan, Dolor y temperatura. nada más. Dolor, temperatura. Dolor, temperatura. ¿Qué otro nos falta, doctores? Presión. Presión y Tacto. Y oración. tacto grueso, ¿no? Tacto grueso. Entonces son estas las 4 del haz espinal. ¿Qué están notando, doctores? ¿Qué sucedió a nivel de tallo?
¿Qué pasó ahí a nivel de tallo? Y que estamos viendo aquí esta media, esta línea. Al igual que las otras vías del hemicuerpo, también en la cara, el rostro va a tener sensibilidad tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Una vía trigeminal del lado izquierdo y una del derecho. Vean que aquí la decusación es a nivel del tallo. ¿Sí? El haz espinal, el núcleo principal y mesencefálico van a llegar, pero a esos núcleos del lado contralateral, del tallo contralateral. Acá están. Y luego, ahora sí van a hacer sinapsis, ¿no? Sinapsis con la otra neurona que va, ahora sí, a comparación de todas las anteriores del tronco y extremidades, será el ventral posterior lateral. Este, del rostro, de la cara, va a ser al ventral medial. ¿Y a dónde va a llegar, doctores? ¿Del tálamo a dónde? ¿Por qué le piensan tanto, doctores? ¿Qué región va a llegar? ¿O ahí se queda en tálamo? A ver, doctora Samantha. Llegaría a las áreas de Brodmann 3, 1 y 2. Sí, ¿por qué lo duda? ¿No? Exactamente, va a llegar igual a 3, 1 y 2. 3, 1 y 2, igual. Toda la sensibilidad del cuerpo y rostro va a llegar a 3, 1 y 2. Vean que aquí va a ascender a través del lemnisco medio. ¿Dudas, doctores? Entonces aquí si hay una lesión medular, obviamente no se va a ver afectado el trigémino. Ya si hay una lesión en su recorrido o en sus núcleos a nivel del tallo, ahí sí vamos a encontrar la lesión. Si estamos observando, a ver, doctores, una lesión acá, supongamos en mesencéfalo, hay un tumor del mesencéfalo izquierdo. ¿Qué porción no vamos a percibir en el rostro? ¿De qué lado del rostro? Si estamos viendo la lesión aquí, en el mesencéfalo izquierdo. Sería del lado derecho, ¿Por qué, doctor? porque, bueno, las vías van a ser contralaterales. Exacto, ¿no? Contralateral. Entonces, del lado izquierdo. Contralateral al sitio de la lesión. ¿Dudas, doctores? Es un tema amplio que puede ser complejo, entre comillas, pero espero que con estos ejemplos que hayamos puesto de las lesiones no se les haga difícil comprender la fisiología, pero también una patología. Entonces, para la próxima sesión ya podríamos estar visualizando el siguiente tema. Déjenme proyectar. Bueno, ya con la doctora Lynn, entonces la próxima sesión, el viernes, estaríamos viendo la vía visual y, bueno, si es posible, pues también la vía auditiva. Que lo puedan checar. Lo más seguro es que para el próximo martes tengamos su examen relacionado, no es cierto, porque el día martes es festivo. Entonces, para el viernes 13, espero que no sea de mala suerte y que no se les... el viernes 13, entonces estaríamos recapitulando el examen de vías sensitivas ascendentes. Sí, ya no tocaríamos el tema de vía visual, únicamente sensitiva. Doctora Hernández. ¿Puedo comentarle algo al final de la clase? Sí, claro. ¿Nada más, doctores? Bueno, entonces para el viernes 13 estaría su examen programado de vías sensitivas. Muy bien, cuídense, que tengan buena tarde. Seguimos en contacto. Gracias, doctor. Gracias, igualmente. Gracias, nos vemos. Gracias, hasta luego. Gracias.